en todo caso hemos regresado. Estamos con Jorge Sosa. Jorge, estábamos hablando de este tema de por qué la gente no anuncia y es tan débil el sistema, que viene acompañado también de la falta de confianza que hay, ¿no? Así es. Si no confío en el sistema de justicia, si no confío en el me sistema de arriesgo a protección, denunciar. no Sí, lo hago. Así es. Y en este momento hay un debate nacional, realmente un debate en el círculo rojo de la política, porque el ciudadano de a pie está tratando de ver cómo come, ¿Cómo sobrevive? cómo Así sobrevive y cómo no lo matan. Sin embargo, pese a que no es un tema que capaz le interesa a toda la ciudadanía, sí es un tema que nos concierne y al final nos va a golpear a todos. La sucesión presidencial. ¿Y por qué es un tema que, aunque al ciudadano común que está viendo qué comer, tal vez ahorita no le llama la atención, lo involucra en este debilitamiento de la democracia? ¿Y qué pasa cuando quieren pasarse por encima de la Constitución o interpretarla a su libre modo? ¿Qué pasa luego? Mira, a mi modo de ver, un presidente que esté seguro de su popularidad y de mantener obviamente esos niveles, no tendría ningún problema, como en algún momento Rafael Correa Delgado lo hizo, de decir, bueno, me voy, lo veíamos caminando haciendo campaña, ¿no? Sí, bueno, pero a ver, se fue dejando un vicepresidente que lo apoyaba. Hay que ser realistas. Sí, de alguna manera, pero no él directamente involucrado como candidato presidente, ¿no? Claro, que es lo que plantean ahorita, ¿no? Claro, entonces, Noboa tiene dos problemas. Uno, de que creo yo que él podría al interno estar pensando de que va a seguir bajando, porque obviamente tenemos el tema de la posible eliminación de los subsidios de combustible, lo cual va a elevar mucho más el costo de las cosas. El problema de la seguridad, que no para y que más bien ha aumentado la percepción, más allá de las estadísticas que pueda sacar Noboa, de que en comparación con otros años que ha bajado, la percepción del ciudadano es el miedo, que seguimos, pese a que tenemos un estado de excepción y tenemos militarizado el país, sigue existiendo la delincuencia a la esquina, es decir, a la vuelta de la esquina. Esa es la percepción del ciudadano. Y aparte con lo que estás diciendo, que yo no había caído en cuenta, es verdad, porque antes no había nada, o sea, antes era la inacción del gobierno. El gobierno incompetente no hace nada, entonces por eso nos están matando. Pero ahora es lo que estás haciendo no funciona. No sirve, el 15% del IVA no sirve, pero tenemos un aumento de la carestía de la vida, el estado de excepción no sirve, la militarización del país no sirve. Y eso se puede traducir en un estado de desesperanza del pueblo ecuatoriano. Es decir, a ver, tú me dices que elevaste el IVA para combatir la delincuencia, pero sigue igual. Tú me dices que hay estado de excepción, pero sigue igual. Tú me dices que los militares están con las tanquetas en la calle, pero sigue igual. Claro. Entonces, claro, sí, bajo ese contexto, sí, el propio Noboa podría estar pensando, y creo que muchos analistas políticos lo proyectan así, de que Noboa es un candidato que no va a subir. O sea, que eventualmente conforme pasen los meses va a seguir bajando, ¿no? Y probablemente esa bajada, debido al fraccionamiento electoral, podría no alcanzarle en primera vuelta. ¿Sí? Que es lo que él trataría de hacer, ¿no? Exactamente, porque si él no llega en primera vuelta, en segunda vuelta, incluso, óigame bien, incluso los enemigos de la propia RC podrían buscar una alianza con algún candidato, incluso del RC, con tal de que no llegue, obviamente, Daniel Noboa. Porque se ha demostrado o se ha evidenciado frente a los mismos movimientos de derecha, como Construye, como el resto de movimientos pequeños, se lo ha evidenciado como alguien que está dispuesto a exterminarlos políticamente, ¿no? Claro. Entonces, claro, yo creo... O sea, ya dijo él que es un mal enemigo, ¿no? Claro, entonces, frente a eso, probablemente, miren esto de aquí, probablemente sea Noboa contra el resto. Y obviamente, si hay un escenario de esta magnitud de Noboa contra el resto, probablemente no vaya a llegar a la segunda vuelta como presidente. Entonces, ahí sí preocupa de por qué tanto su interés de seguir siendo candidato presidente, ¿no? Y esa figura de candidato presidente, Jorge, primero que no existe en la Constitución. No existe, ¿no? Y está prohibida. Y está prohibida. Está prohibida porque él es funcionario público y él no va a dejar de ser funcionario público.
Imagínate, ¿sí? Tener a un funcionario público pagado haciendo campaña por sí mismo, que eso es lo que intenta impedir la ley. El espíritu de la ley lo que intenta es decir, a ver, todos igualitos, todos me hacen campaña, nadie usa recursos públicos. ¿Cómo va a separar el presidente? En este momento no soy presidente, en este momento soy candidato. Señores, anuncio que soy candidato. Después de 5 minutos, señores, soy presidente. Claro, o sea, hasta las 6 de la tarde inauguro obra y después de las 6. Claro, es imposible dividirlo y eso va a generar una infracción electoral. Pero lo más grave, que nadie se ha dado cuenta, es que la estructura y organización de las elecciones, es decir, cómo traslado las papeletas, cómo organizo los recintos, está a cargo de las Fuerzas Armadas. Que están al servicio. ¿Y quién es el jefe y comandante de las Fuerzas Armadas? El presidente. Entonces, claramente podría estar interfiriendo en las elecciones, ¿sí? Desde el hecho de que él seguiría siendo el presidente y obviamente el comandante o cabeza de las Fuerzas Armadas, que es obviamente la estructura que está encargada de organizar el mitin, obviamente la elección política, ¿no? Ya, a ver, pero pongámonos en el escenario discursivo que quiere sostener el gobierno. Ayer veía a Irene Vélez, la secretaria de Comunicación, en una entrevista en Visionarias que decía, lo que pasa es que la gente quiere que se sigan haciendo las cosas y para que se puedan seguir haciendo las cosas necesita estar el presidente en funciones. Son 30 días. O sea, son 30 días. ¿Va a cambiar en 30 días el problema de la seguridad? Si no ha cambiado en 6 meses. ¿Va a cambiar el problema del empleo? No ha cambiado. ¿Va a cambiar el problema de economía? No, más bien se está agravando. Es decir, son 30 días. Okay, ya, ahora. Es lo que me preocupa a mí. ¿Por qué estoy dispuesto a pelear 30 días sabiendo de que podría incluso en su elección, podría ser objeto de denuncias por infracción electoral en masa? Porque obviamente en el momento que él es candidato a presidente, cualquier persona puede decir, claro, usted es presidente y candidato, está haciendo campaña ilegal. Obviamente tendría así una centena de infracciones electorales. O sea, aparte empañaría el proceso electoral completamente. Indudablemente, ¿no? Indudablemente. Pero ahora, Esteban Torres, viceministro de Gobierno, dice, sería nefasto para el país, no para el gobierno, para el país, que asuma la presidencia una persona que claramente ya ha dicho que se contrapone a todo lo que el presidente Noboa en este momento está haciendo. Esteban Torres y es buen amigo mío, es demócrata cuando le conviene. Y cuando no le conviene no es demócrata, porque cuando no era ministro y era asambleísta, siempre fue claro sobre el tema de la democracia, de que si es destituido Lasso, tiene que asumir el vicepresidente, y obviamente siempre habló de las normas de sucesión electoral. Ahora, no es culpa del país de que Noboa haya elegido a un binomio, ¿sí?, que ahora no le gusta, pero la democracia no funciona así. La democracia no es conforme al gusto de Esteban Torres o conforme al gusto de Daniel Noboa, porque si no sería democracia. O conforme a los errores. ¿Sí? Es decir, asuma el error, ¿sí?, de que usted eligió a ese binomio, de que ese binomio fue votado electoralmente en urna, porque no tengo cómo dividir el binomio, cuántos votos le corresponde a cada uno, y que electoralmente, popularmente, porque ella fue también votada popularmente, le corresponde la sucesión presidencial en caso de licencia a la vicepresidenta. No hay discusión de eso, de que si a mí me gusta o no me gusta, o que esos son disquisiciones subjetivas que no le hacen nada bien a la democracia y que más bien notan un ánimo autoritario de las autoridades del gobierno que dicen, como a mí no me gusta, entonces voy a romper la norma. No es así. Y lo he preguntado mucho, Jorge, y te lo quiero preguntar a ti. ¿Tú crees que en este gobierno se está instaurando una forma de liderar y gobernar como un menú, o sea, como una carta que yo escojo y selecciono lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me conviene, lo que no me conviene, como cuando voy a un restaurante y me voy a comer un plato? Pero indudablemente. Desde el hecho, por ejemplo, de haber elegido arbitrariamente la causal de conflicto armado interno, el cual la Corte Constitucional dijo, vea señor, aquí no hay ningún conflicto armado interno, y eliminó y dijo, es inconstitucional que usted haya elegido una causal de conflicto armado interno. O sea que ahorita no tenemos... Estamos en estado de excepción. Ya, pero la Corte Constitucional lo que dijo es, conflicto armado interno no hay. Y no hubo nunca, entonces. No hubo nunca. No hubo nunca. La Corte siempre lo sostuvo desde el primer decreto. No hay elementos,
¿sí?, que establezcan que se reúnen los requisitos para el conflicto armado interno. Ya en los últimos decretos ya hizo el control de constitucionalidad y dijo, señor, no hay conflicto armado interno. Entonces, ¿cómo se sostiene el discurso del conflicto armado interno cuando Ajá. ya la misma Corte Constitucional ha determinado que eso no existe, ¿no? A ver, entonces, me voy a ordenar. Entonces, el conflicto armado interno, cuando pasó lo de la invasión a TC y todo esto terrorífico que vivimos, claro, el gobierno salió con esta disposición y todos los medios replicamos que había un conflicto armado interno en el Ecuador. Luego, la Corte dijo que no existía. Así es. O sea, nunca hubo. Nunca hubo. ¿Sí? ¿En serio? ¿En serio? Sí. Y entonces lo que hemos vivido es un estado de excepción como los que hacía Lazo todo el tiempo. Lo que hemos vivido es un estado de excepción, ¿sí?, de elementos que tienen que ver con una conmoción interna generada justamente por este problema de la delincuencia, Ya, pero no elevado a la categoría de grave conflicto armado interno, ¿no? O de CANI, como le dicen. Ya, ¿y qué significa que realmente no haya existido un conflicto armado interno pese a que discursivamente sí se lo posicionó? Y te lo pregunto, ¿por qué? Porque ya en materia, por ejemplo, de derechos constitucionales, de las funciones y atribuciones que tienen las Fuerzas Armadas en las calles, acogiéndose a este conflicto armado interno que la Corte le dio de baja, pueden haber contradicciones. Bueno, en el tema del rol de las Fuerzas Armadas, la Corte Constitucional sí dijo claramente, ¿verdad?, que las Fuerzas Armadas pueden coadyuvar, pueden ser un organismo complementario y no hay ningún problema de que salgan a las calles a coadyuvar a la Policía Nacional. Porque siempre han podido hacerlo. Porque siempre lo pudieron hacer, efectivamente. Ya en la práctica, lo que sí podría tener como consecuencia, por ejemplo, muchos de los proyectos de ley económico urgentes de Noboa se basaron en la urgencia por el grave conflicto armado interno. Entonces, eso significa de que la misma Corte, al haber establecido que no existió ese conflicto armado interno, podría, si es que estos proyectos de ley son demandados, tengo entendido que el tema del IVA sí ha sido demandado, podrían obviamente tener algún tipo de repercusión en la legalidad de la norma, porque la motivación fue una motivación inexistente. Okay. Es decir, muchos de estos proyectos económicos urgentes fueron presentados sobre la base, la motivación de que estábamos en un grave conflicto armado interno y esa urgencia, economía, por ejemplo, por el tema del IVA, hacía que el gobierno necesitara recursos, tal. Eso podría influir en el control posterior de la Corte Constitucional que haga, obviamente, a estos proyectos de ley económico urgentes que se encuentran demandados ante la Corte Constitucional. Jorge, hablar de una sucesión, es que sabes que a mí me parece hasta inverosímil que estemos en un debate de este tipo cuando la Constitución es súper clara. Ahí no hay vacío, no existe ningún vacío. ¿De qué forma y por qué hay constitucionalistas y expertos que están tratando y están posicionando que sí hay una posibilidad? Porque lo que ha pasado con el presidente Noboa no había sucedido antes, y es el hecho de que es un periodo corto, una muerte cruzada que nunca se había dado. O sea, esto es un contexto distinto, y es la verdad. Son constitucionalistas a la carta, de cartón, disculpe. Yo tengo amigos ahí, pero yo no haría eso. Jamás he dado un criterio si yo no creo efectivamente en lo que estoy opinando, ¿sí? Y básicamente opinar, intentarle buscarle una forma, ¿sí?, a la redacción de la norma para decir, bueno, hay ausencia temporal de la vicepresidenta y por lo tanto la norma me permite encargar a un ministro y como puedo encargar a un ministro, entonces al ministro lo pongo de encargado de la presidencia de la República. Una cosa tan intrincada, ¿sí?, que se genera sobre el fundamento de que el mismo presidente es el que envía a la vicepresidenta a una misión a Israel. No está ausente, no hay ausencia temporal, está en funciones. Exacto, eso te iba a preguntar, porque por ejemplo, tenemos, y aparte que claro, hay voceros que me da la impresión que en su desesperación, voceros del gobierno que en su desesperación de que están viendo que los recursos se les están acabando, se están yendo a escenarios y a intentar exponer a la vicepresidenta en escenarios que realmente lo que hacen es develar su desesperación. Obviamente, sí. Por ejemplo, Diana Jacome dice, a ver, si ella está allá, ¿por qué no viene a ver a su hijo? O sea, prefiere ausentarse de sus funciones
que venir a ser una buena madre. Más o menos fue lo que dijo. Entonces, en el caso de que Noboa se va a campaña, la vicepresidenta Abad está en Israel. Y ellos, una de las cosas que quieren decir es, ok, no, es que no puede cumplir sus funciones porque está en Israel, pero puede coger un avión y venirse. Y si se coge el avión y se viene, el gobierno podría decir, estás dejando de cumplir las funciones que te he otorgado, entonces es un incumplimiento. Pero en primer lugar, la ausencia temporal no la declara el propio presidente. La ausencia temporal la declara la Asamblea Nacional. Ah, ok. ¿Sí? En primer lugar, habría que presentar la causal como juicio político. Que ¿sí? lleva un proceso Como más de 30 político, días. Porque yo no puedo decir, yo que soy el mismo presidente, ¿sí? La única manera en cómo exista ausencia temporal de la vicepresidenta es cuando, habiendo la posibilidad de sucesión, la vicepresidenta no esté. Esa es la ausencia temporal. No esté. ¿sí? Pero no esté como. O sea, no exista. Oh, claro. Pues no esté en el cargo. La vicepresidenta Abad está ejerciendo el cargo de vicepresidenta, lo está ejerciendo, pero con funciones encargadas en Israel. Punto. Exacto. Es decir, tendría ella que pedir licencia, si vea, estoy enferma, pido licencia, aunque es un poco, la figura del vicepresidente es un poco un oxímoron. Es decir, realmente, ¿para qué existe el vicepresidente? Para cuando no está. Para poder reemplazar al presidente. Entonces, ¿cómo yo genero un incumplimiento de funciones de un vicepresidente? ¿Sí? A través de un encargo que yo mismo le doy. En primer lugar, si está cumpliendo el encargo, no hay incumplimiento de funciones. Pero además, si sigue siendo vicepresidenta, ¿sí? No hay ausencia temporal porque no ha ejercido ninguna suplencia hasta la época, ya que Noboa no la ha querido dejar encargada en ningún momento, ¿no? Cada vez que Noboa se va, ¿sí? Sí. Simplemente deja vacío el poder. ¿Y es posible eso también? Te iba a preguntar. Sí. Técnicamente podría generar problemas de ausencia del poder, pero nadie, podríamos decir, ha presentado alguna reclamación o algún incidente, ¿no? Pero técnicamente ella ni siquiera ha dejado la ausencia o nunca ha dejado el cargo porque nunca ha sido encargada como vicepresidenta. O sea, nunca ha ejercido como vicepresidenta. Ya, a ver. Y entonces, retomando un poquito, el presidente si quiere en algún momento utilizar este tema de ausencia del cargo, no lo hace el presidente, sino es que va a la Asamblea. La Asamblea Nacional, eso tendría que presentárselo como una causal de juicio político. Okay. ¿Sí? Y algún asambleísta tendría que presentárselo como una causal de juicio político. Pero si la ausencia temporal solamente puede determinarse, podríamos decir en la práctica, si es que, porque obviamente la presidencia también tiene algún organismo de talento humano, si es que tuviésemos alguna carta, alguna certificación en la cual, por ejemplo, la vicepresidenta diga, estoy enferma, si súper forzado. Deme 15 días, deme 30 días de vacaciones. Ahí hay una ausencia temporal, pero porque yo mismo estoy pidiendo una licencia o porque temporalmente estoy incapacitada de asumir. Pero ella no está incapacitada de asumir. Otro escenario. ¿En qué otro escenario podría dejar encargado cualquier otra persona menos a la vicepresidenta? No hay ningún otro escenario para mí. No existe. A menos, y ni siquiera en ese escenario, a menos de que se presente un juicio político contra la vicepresidenta, se la destituya, en cuyo caso temporalmente podría, hasta que se elija la nueva terna, porque para elegir vicepresidente hay que presentar una terna, ¿sí? Y se genera un proceso de elección a través de la Asamblea Nacional. En ese periodo, que podría ser unos 15 días, alguien podría, por ejemplo, asumir temporalmente la vicepresidencia. Pero para eso, para todos esos escenarios necesitas a la Asamblea. Indudablemente. Y Noboa en este momento no tiene la Asamblea. La Asamblea tampoco se va a prestar para el jueguito justamente de que él busque torcer la norma solamente para ser candidato a presidente. Yo creo que en eso, y yo he visto incluso muchos periodistas de la línea de la derecha que incluso están condenando la manera como está actuando Noboa en este momento. Porque incluso ¿sí? los que tienen esa línea más de centro-derecha, esto podría ser
un peligro para la democracia. Eso te iba a preguntar. Un peligro para la democracia. Jorge, más allá de este hecho puntual, porque claro, ahí puede salir algún fan enamorado que diga, no, lo que pasa es que Noboa está haciendo las cosas súper bien y por eso necesitamos que siga, y Abad ya es su archienemiga, toda una novela, podemos decirlo. Pero más allá de este hecho puntual, ¿qué significa? Y un poco pongámoslo en fácil para que todo el mundo nos entienda. ¿Qué significa que permitamos como ecuatorianos que usen a la Constitución a libre interpretación? ¿Qué significa para más adelante? O sea, ¿qué podría esto de aquí volverse como un antecedente? Noboa se lo está viendo como un presidente arbitrario, como un presidente déspota en general. No solamente que el criterio del despotismo y la arbitrariedad viene de la línea de la izquierda, también hay una fuerte tendencia de derecha que lo ve a Noboa como un peligro para la democracia. En el caso podríamos decir, de los movimientos políticos de derecha, lo que han visto es que Noboa trata de eliminarlos así en fila para que no tenga contrincantes, ¿no? Okay. Eliminar movimientos, ¿no? Y en el caso de los movimientos de izquierda, ven con mucha preocupación el tema de la militarización del país y de cómo esto ha generado también abusos en temas de derechos humanos, ¿no? Es un peligro si es que nosotros admitimos que podamos forzar la Constitución, el día de mañana podría forzar sobre cualquier otro parámetro de la Constitución. Y eso obviamente traería una desinstitucionalización. Sumado obviamente a ese perfil arbitrario de Noboa, podríamos tener algún germen ahí de una dictadura blanda o de una cuasi dictadura, ¿no? Debido obviamente al tipo de comportamiento perseguidor de Noboa, que ha dejado claro que a los enemigos los va a perseguir, porque eso es lo que hemos visto con respecto a los que podríamos decir, se han evidenciado como enemigos de Noboa, ¿no? Jorge, y para cerrar esta entrevista, ¿cuál tú crees que es el escenario en el que Verónica Abad asume la presidencia? Yo coincido contigo en que no hay forma en la que la vicepresidenta no deba asumir las funciones. Más allá de que si nos caiga bien o nos caiga mal. Ese es otro debate, que si coincidamos o no coincidamos en lo que ella piensa, ese es otro debate. Pero es lo que el pueblo eligió y hay que respetarlo, porque si fuera así, entonces por mí Noboa no fuera presidente, porque no me gusta. O sea, no se trata de eso, se trata de democracia. Han dicho los del gobierno que si Verónica Abad asume la presidencia de un plumazo, anula todo lo que se ha hecho. ¿Es posible eso? No, pero, o sea, podría cambiar el gabinete. Y yo digo, bueno, está bien, pues es facultad de ella cambiar el gabinete. Aparte que es un gabinete en el cual el 50% del gabinete son unos incompetentes. Entonces, qué bien que lo cambie el gabinete. Pero va a ser un gabinete itinerante, de 30 días, tal vez. Si hay segunda vuelta, un poco más, unos 15 días más. Pero cambiar la cúpula militar no la va a cambiar porque eso es un proceso, ¿sí? No podría hacerlo. Sí, no podría hacerlo. Eliminar o dejar sin efecto leyes económicas urgentes no puede porque eso pasó por la Asamblea Nacional. No podría tocar una sola ley económica que Noboa obviamente pues logró tramitar y publicar en el registro oficial, porque eso es un procedimiento al cual hay que presentar un proyecto de ley de reforma. La política económica, algo podría cambiar de la política económica, pero con respecto, por ejemplo, a los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional, si ya Ecuador recibe la plata, ya estamos endeudados, señora. O sea, ¿qué va a hacer con el Fondo Monetario? Pagar nada más, ¿no? O sea, realmente en 30 días es muy poco lo que puede hacer. ¿Cambios estructurales que nos perjudiquen a los ecuatorianos podría o no podría hacer Verónica Abad? La facultad del presidente, por ejemplo, de elevar o subir el IVA, por ejemplo, ¿sí? Que está entre el 12 y el 15%. ¿Sí? Ella lo podría modular y de repente dejarlo en el 12, efectivamente, no subirlo, porque es una facultad que sí se puede hacer mediante decreto ejecutivo. Más bien podría lograr algún beneficio, obviamente, a la escuálida economía ecuatoriana. De ahí no le veo mayor relevancia, ¿sí?, de que asuma Verónica Abad, porque en 30 días poco o nada va a poder cambiar de la realidad del país. Y lo único que va a poder hacer realmente es cambiar el gabinete de ministros, lo cual no necesariamente tiene que afectar, obviamente, la economía o la política ecuatoriana, ¿no? Pero ¿qué sí podría hacer Verónica Abad que pudiera perjudicar a Daniel Noboa en una campaña? Nada. 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 Ni investigaciones, ni revisar contratos. Porque tampoco puede interferir,
¿sí? Dentro del marco de las elecciones, que ya lo maneja el Consejo Nacional Electoral, ¿no? No puede interferir. Ya, pero eso es el tema legal, pero discursivo, retórico. Lo que podría hacer en la práctica es mandar algún tipo de directriz sobre, y ser muy estricta sobre el tipo de uso de recursos públicos por parte justamente de cualquier funcionario del Estado. Okay. Como para que no usen, por ejemplo... Apretarlos. ¿sí? No usen a los funcionarios públicos para que salgan a manifestaciones, para que obligarlos a que voten por un candidato, o para usar instalaciones para mítines, ¿no? Revisión de contratos. Revisión de contratos, eso tiene un procedimiento, ¿sí? No es tan fácil dejar sin efecto un contrato, porque en la mayor parte de estos contratos se suben al sistema de compras públicas, y para yo poder terminar un contrato tengo obviamente que seguir un procedimiento que está en la misma ley orgánica del servicio público, ¿no? Que es un procedimiento, no es que yo puedo dejar sin efecto un contrato, ¿no? Y tampoco creo que le va a alcanzar el tiempo, dado los procedimientos que son, por ejemplo, para terminación unilateral de contratos generados por la presidencia con el Estado. Realmente, en mi criterio, la preocupación de Noboa es más el no tener el poder, mientras y eso parece que lo aterra completamente. Claro, el no tener el poder mientras dure la campaña. Eso te iba a preguntar, porque según tu análisis y un poco el examen, el check que estamos haciendo, realmente es un tema de poder, es un tema de aquí mando yo. Y es un tema en el cual yo puedo presumir nuevamente que lo que él, frente a la posibilidad de que sus niveles bajen, puede obviamente utilizar recursos públicos, ¿sí? O puede estar interfiriendo en las mismas elecciones. ¿Sí? Y ese es el peligro, ¿sí? Debido a su condición de que seguirá siendo jefe, comandante de las Fuerzas Armadas, que es la que maneja la estructura, obviamente, de todo el proceso eleccionario. Por eso, hasta Bukele, ¿sí? Con toda ese bagaje a veces de autoritarismo que le endilgan, ¿no? En mi criterio un poco, sí, falso, pero ha dado resultados, renunció o pidió licencia para ser candidato, para reelegirse. Bukele dijo, me bajo. Y le dijo a la señora fiscal, investígueme lo que usted quiera durante el tiempo que soy el candidato. Yo no tengo ningún problema. Bueno, es que dime algo, ¿en algún país hay candidatos presidentes? No existe. No existe, justamente por el problema que genera el desbalance en la igualdad de elegir y ser elegido, porque podría estar torciendo la voluntad del elector y podría generar desigualdad con respecto al resto de candidatos, que no son obviamente presidentes ni tienen una estructura estatal detrás, ¿no? Y se entiende que el proceso eleccionario debe buscar la igualdad, ¿sí? El acceso en igualdad de condiciones para que puedan hacer campaña. No tendría eso Noboa. Noboa tendría un privilegio, ¿sí? Vuelvo a repetir, con la cruda realidad de que me va a decir él, si es candidato a presidente, que va a determinar un horario en el cual diga hasta las 6 soy presidente y después ya no soy presidente. Por Dios. O sea, voy a inaugurar una obra y decir, ojo, ahorita soy presidente, no soy candidato. Sí. Ese es el problema. Bueno, Jorge, ha sido un gustazo conversar contigo. Jorge Sosa, experto constitucionalista. Hemos